Hablemos de disfonía, afonía y parálisis cordal. La primera pregunta es ¿qué rayos es disfonía y qué es afonía? Y esta es una cosa muy común que los pacientes llegan y dicen, doctor, estoy afónico. Cuando en realidad esa alteración en la calidad de la voz se refiere a una disfonía y la afonía se refiere a la disminución casi total de la intensidad, es decir, este tipo de voces, que podemos llamar también voces de fuga o voces susurradas. Veamos, por ejemplo, al siguiente paciente. Mañana es la única utopía. Frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Tengo la Escuchamos cómo las experiencia de los años características de la vividos. voz de este paciente han ido cambiando, su intensidad, su tono e inclusive su timbre. Ya es difícil que las personas lo reconozcan. Y cuando hacemos la laringoscopía observamos esto. Veámoslo en movimiento. Las cuerdas pueden moverse de manera adecuada. Sin embargo, esa lesión no permite que la onda se propague de manera adecuada. Y es que la disfonía puede tener diferentes causas. Algunas son simplemente alteraciones en la mucosa, como ese pólipo. Otras son las alteraciones en la movilidad de la cuerda vocal. Y finalmente las alteraciones en el fuelle respiratorio. Con el fuelle respiratorio nos referimos a la capacidad del cuerpo de almacenar aire en la cavidad torácica y posteriormente expulsarlo para tener una adecuada voz. Es decir, si un paciente por algún motivo tiene una restricción y no es capaz de llenar sus pulmones de manera adecuada, pues va a tener un tiempo de voz mucho más acortado que el de una persona normal. Y las alteraciones en la mucosa pueden ser tan discretas como este pequeño pólipo que vemos en la imagen, un poco mayores como el pólipo que veíamos en el paciente del video, o podemos tener cambios tan grandes como esto, que es un edema de Renke, si recordamos, ese espacio de Renke que era virtual y se encontraba entre la mucosa y la porción superior del ligamento vocal, puede llegar a tener depósitos de material que empieza siendo edema y posteriormente se hace más viscoso y genera esto, que también se le conoce como pólipos de los fumadores, debido a que el abuso de voz y la presencia de tabaquismo son comunes denominadores de estos que suelen ocurrir principalmente en mujeres. Tenemos también causas como estas cuerdas vocales que vemos, donde se encuentran los asteriscos, podemos ver pequeñas elevaciones de la cuerda y bueno, estas son dadas por alteraciones causadas por artritis reumatoide. La laringe es uno de los órganos de choque principales. Debido a que las articulaciones son sinoviales, vamos a poder tener disfonía causada o asociada a alteraciones de la colágena también. Y bueno, más allá de las causas posibles de disfonía, existe también la presencia de parálisis cordal. La parálisis cordal es una enfermedad en la cual una de las cuerdas vocales tiene una movilidad nula o limitada. Cuando vemos algo de movilidad de las cuerdas vocales, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la posición de las cuerdas va a estar cambiando durante el ciclo respiratorio. Si a alguien le preguntan cómo está la imagen del lado derecho en aducción o en abducción, probablemente la mitad diría que en aducción y la otra mitad que estaría en abducción. Y esto va a depender totalmente. Si está respirando este paciente, por alguna razón la cuerda derecha, que es la que se ve del lado izquierdo de la imagen, no se ha abierto, lo cual quiere decir que esta parálisis es una parálisis en aducción unilateral derecha. Sin embargo, si aquí estuviéramos hablando de que el paciente está fonando, justo diríamos lo contrario, que la cuerda izquierda no ha logrado cerrarse y por lo tanto estaríamos hablando de una parálisis unilateral en abducción izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Veamos las cuerdas y pongamos especial atención en la izquierda, que va a tener un movimiento muy ligero. La cuerda del lado izquierdo tiene un poco de fasciculaciones, pero no se mueve, es decir, no coopera para cerrar. Por tu nariz. Mucho respirando. Este paciente en especial tenía secuelas de haber presentado una cirugía cardíaca
en la cual hubo una lesión parcial del nervio. No es capaz de moverse, sin embargo tenemos fasciculaciones por la reinervación que ha sido anómala. Este es un paciente que posteriormente será evaluado y se llevará a quirófano para hacer una reinervación. En esta otra, que no tenemos audio, al paciente se le está pidiendo que respire y fone de la siguiente manera: y lo que alcanzamos a ver es que se acercan ambas bandas, las cuerdas están muy cerca una de la otra y en realidad nunca vemos espacio para valorar la subglotis. Es decir, aquí estamos hablando de una parálisis cordal bilateral en aducción. Estas son las parálisis más problemáticas debido a que son las que ponen en peligro la vida del paciente. Cuando vemos causas de estas parálisis, pues podemos encontrarnos diversas dependiendo de si solamente se afecta el nervio laringio recurrente o es el vago. Generalmente las que afectan al vago completo son neurológicas, aunque hay algunas raras que se encuentran en la porción superior del nervio, en su salida del cráneo. Sin embargo, lo más frecuente es que sean neurológicas. Ahora, dentro de las que afectan al nervio laringio recurrente, de las unilaterales, la más frecuente es la neoplásica, seguida por la iatrogénica. Neoplásica, obviamente tomando en cuenta que el cáncer de tiroides es el más frecuente de los endocrinos y también uno de los más frecuentes en cabeza y cuello, pues podemos asociarla rápidamente. Iatrogénica también por la misma razón, cirugía tiroidea en la cual o solo se abordó un lado de la glándula o solamente un lado de la glándula fue lesionado. En cuanto a trauma, puede ser trauma penetrante o también en algunos pacientes, que también es trauma iatrógeno, no se secciona el nervio, pero para los abordajes hacia columna, cuando son por vía anterior, se suele elongar el nervio a la hora de traccionar la columna aérea para poder exponer la columna cervical. Esto casi siempre el abordaje se realiza por el lado derecho, por lo tanto el nervio más afectado es el derecho. Sin embargo, también hay casos en los cuales es contralateral. Y también están las idiopáticas, que antes se consideraba eran la mayoría. Sin embargo, conforme se han ido estudiando más, la realidad es que poco a poco se han ido descartando. Y se ha comprobado que las idiopáticas generalmente tienden a resolverse por sí mismas en un lapso de 6 a 12 meses. Por otro lado, las que son bilaterales, ahí sí tenemos la iatrogénica, específicamente por cirugía tiroidea como la primer causa, seguida por neoplasias tiroideas que suelen ser ya mucho más grandes y por lo tanto van a estar dando lata, así como otras causas iatrogénicas, neurológicas, etc. Pero por mucho es la cirugía tiroidea nuestra proveedora de pacientes de este tipo. Y es que muchas veces pasan desapercibidos, como en este caso. Vamos a observar. Estamos observando subglotis. La subglotis Deberíamos de tener una gran cavidad hacia la tráquea. Vemos ahí las cuerdas vocales, los ventrículos y las bandas. Más alejados vamos a ver cómo la parálisis del lado derecho es completa y hay una paresia o parálisis parcial del lado izquierdo. Bien. Si nosotros vemos los estudios de este paciente, que había sido ya valorado previamente por otros servicios en otro hospital, vemos cómo ya contaba desde antes, por lo menos 6 meses tenía de que le habían realizado esta tomografía en la cual el lóbulo derecho de la tiroides, a diferencia del lóbulo izquierdo, no capta yodo, que viene en el contraste, tiene una calcificación interna y está penetrando la pared de la tráquea. Obviamente la parálisis cordal de este paciente está dada por esa neoplasia, que fue un carcinoma de células altas, una variante del carcinoma papilar de tiroides que tiene poca captación de yodo. Cuando hablamos de tratamiento, pues vamos a tener que dividirlo en tratamiento para las parálisis que son en aducción o cerrada y las parálisis que son en abducción o abierta. Las parálisis que son en aducción y son unilaterales pueden no causar sintomatología debido a que con la mitad de la glotis a la hora de abrirse podemos respirar sin ningún problema y como la cuerda contralateral alcanza a tocar y cerrar de manera adecuada, el paciente va a tener una voz adecuada. De hecho, muchos pacientes, especialmente dentro de la clasificación de iatrogénicos, pueden ir por la vida sin saber que tienen una parálisis
cordal unilateral simplemente porque está perfectamente compensada por la cuerda contralateral. Cuando son bilaterales, pues es una cosa totalmente diferente. La voz suele ser adecuada o apretada, y el problema aquí es la incapacidad del paciente para ventilar, por lo cual tenemos que valorarlo y revisar cómo está su saturación, tanto en reposo como haciendo esfuerzos. Los pacientes que están con problemas de dificultad respiratoria en reposo se consideran urgencias y el tratamiento es una traqueostomía. Los pacientes que están estables, ya sea que no tienen dificultad respiratoria o que solamente desaturan con esfuerzos, pueden ser dejados para realizar una cordotomía posterior. La cordotomía posterior es la resección del tercio posterior de la cuerda junto con un segmento del aritenoides. Casi siempre hoy en día las hacemos con láser para tener menos sangrados, y esa parte que se elimina de la cuerda nos va a permitir que ésta se abra con mayor facilidad, como vamos a ver en el siguiente video. Esta es una paciente que tenía una parálisis cordal bilateral en aducción por cirugía de tiroides y se llevó a una cordotomía, y este es el resultado a mes y medio. Diciendo y mientras entramos y jalando aire y jalando aire. Podemos ver cómo, a diferencia de la cuerda del lado izquierdo, en la cual vemos una gran cantidad de su tejido, del lado derecho, a la altura del proceso vocal, de repente se interrumpe la cuerda y es lo que permite un espacio más amplio para que la paciente respire. En el caso de las parálisis que son en abducción o que están abiertas, ahí el problema es principalmente, lo más frecuente, es unilateral. Son raras las bilaterales. Cuando estas ocurren son realmente un problema de tratamiento. Pero las más frecuentes, que son las unilaterales, pueden manejarse de diferentes maneras. Cuando estamos pensando que la lesión ha sido nada más transitoria, por ejemplo, una elongación del nervio durante una cirugía de ortopedia o tiroidea, lo que podemos hacer es infiltrar en el consultorio con ácido hialurónico o hidroxiapatita de calcio para darle mayor volumen a la cuerda y con esto permitir que haya un mejor contacto con la contralateral. Esto tiene una duración de 4 a 6 meses en el caso del ácido hialurónico, o aproximadamente 6 hasta 18 meses en el caso de la hidroxiapatita, por lo cual se deberá de escoger dependiendo del pronóstico que vemos en el paciente. La ventaja de esto es que el procedimiento, como se realiza en consultorio, es relativamente rápido de hacer y por lo tanto el paciente tiene mejoría pues rápida. En pacientes que necesitan incorporarse a su trabajo de manera inmediata, pues es una gran opción. Tenemos también métodos que son permanentes, como la tiroplastía tipo 1, la aducción de aritenoides y la aritenoidopexia. Vamos a ver cómo se hace una tiroplastía tipo 1. Esta es una cirugía que se realiza bajo sedación con paciente despierto y bajo una guía o visión endoscópica para control. Con anestesia local se bloquea el cuello y posteriormente hacemos una incisión. Vamos a movilizar los músculos cinta para poder exponer el cartílago tiroides y una vez que lo tenemos expuesto, vamos a retraerlo, a retirar el pericondrio y una vez retirado el pericondrio vamos a encontrar el borde anterior y el borde inferior para poder localizar cuál es la posición de la cuerda. Ya que localizamos la cuerda, vamos a generar una ventana de las siguientes medidas, que son 5 por 13 milímetros, de 5 a 7 milímetros posterior a la línea media, guiados dependiendo de si es hombre o mujer, y lo más cercano al borde inferior, generalmente son 3 milímetros, para poder encontrar el nivel donde está la cuerda. Una vez realizada esa ventana, se va a elevar el pericondrio para poder desplazar todas las estructuras del espacio paraglótico y con esto empujar la cuerda. Debemos de contar con algún medidor que nos permita saber qué tanto es lo que tenemos que empujar, y ahí es donde viene a ser importante el control endoscópico y el tener al paciente solamente sedado para que pueda cooperar con nosotros y nos diga qué es lo que necesita. Una vez que tenemos esto,
tomamos un fragmento de Silastic, tomamos en cuenta el tamaño que va a requerir el paciente y a través de la medición previa y mucha paciencia se realiza una prótesis que va a conformarse al tamaño del paciente. De tal manera que, ya que tenemos esa prótesis lista, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte va a ser hacer una aducción de aritenoides a base de una sutura. Vamos a localizar el borde posterior del cartílago, a elevar también el pericondrio, y esto nos va a dar acceso, si nosotros retiramos una porción del cartílago tiroides haciendo una ventana, a la zona del seno piriforme. La retraemos y nos va a permitir observar las inserciones musculares sobre el aritenoides. Tomen en cuenta que prácticamente, salvo el cricoaritenoideo posterior, todas las demás músculos que están insertados ahí van a estar destinados a cerrar la cuerda, de tal manera que si nosotros hacemos una lazada en ese sitio, que es la apófisis muscular, vamos a poder movilizar el cartílago aritenoides de la siguiente manera. Este es un cartílago aritenoides en un paciente con una parálisis en abducción, y cuando nosotros hacemos esa tracción, lo que hacemos es medializar la cuerda. Y la parte más importante que vamos a medializar es la porción posterior, debido a que la porción anterior va a estar medializada por la prótesis. De tal manera que podemos hacer esta lazada que va a irse hacia anterior y por debajo del cartílago en una de sus asas. Colocar posteriormente la prótesis, y esto nos va a permitir tener una cuerda paralizada, pero ahora en una posición en aducción, que son las que mencionaba que pueden llegar a pasar inclusive desapercibidas, debido a que el otro lado la va a estar compensando. Desafortunadamente no tenemos aquí un audio adecuado para que veamos cómo esta parálisis, ahora en un periodo postoperatorio temprano, todavía hay edema, sin embargo podemos ver cómo la otra cuerda la toca sin mayor dificultad y el paciente es capaz de fonar por más tiempo. Este es un paciente que tenía apenas 3 segundos de tiempo fonatorio y ahorita está superando los 12. Y pues con esto terminamos la revisión de disfonía, afonía y parálisis cordal.